de la palabra de Dios, yo quiero que vaya conmigo allí al libro de Daniel, capítulo 4, versículo número 2. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver lo que declaraba en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, y de allí yo voy a empezar a compartirte lo que Dios ha hecho en mi vida, mi hermano. Amén. Porque así como Nabucodonosor, también yo caí en la misma situación, mi hermano. Amén. Pero vamos a empezar desde el principio para no adelantarnos. Dice de esta manera: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Conviene que declaremos lo que Dios ha hecho con nosotros, la transformación, el cambio, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. De dónde Dios nos ha levantado. Amén. Tal vez la gente nos mira de una manera diferente. Tal vez la gente mira en nosotros algo diferente, pero no saben de dónde Dios nos ha sacado. ¿Sí? Y eso es lo que hoy vamos a testificar, de dónde Dios nos ha levantado. Hoy te quiero compartir algo desde mi niñez. Yo crecí en una zona conflictiva, en una zona donde había mucho conflicto entre pandillas. Yo crecí en un barrio conocido como la Granja Sanitaria, que ahorita ya se le cambió el nombre, ahorita es Valle de Santa Lucía. Pero en aquel tiempo, en el tiempo en que yo nací, en el tiempo en que yo crecí, aquel lugar era un lugar de muchas pandillas. Era un lugar donde solamente te hacía respetar a través de los puños, mi hermano. Amén. A través de andar con una pandilla, de andar con gente a tu lado, solamente de esa manera te hacía respetar. Y en esa sociedad yo crecí. Y también formamos una pandilla en aquel tiempo. También formamos un grupo para hacernos respetar, un grupo que nos metíamos en conflictos, un grupo que andábamos agarrándonos a pedradas también. ¿Sí? Mucha gente nos conocía ahí, mucha gente nos miraba en la esquina de la casa, mucha gente nos miraba en la esquina de la calle. ¿Y qué era lo que decía la gente? ¿Qué era lo que miraba la gente en nosotros? Chicos rebeldes, personas rebeldes que están ahí. Pero muchas veces no comprendían lo que una persona que está en una esquina o que se junta en una pandilla, qué es lo que está pasando con él, cuál es la circunstancia que pasó en su vida, o por qué o de qué manera se junta con esas personas, con esos malvivientes. Muchas veces lo dicen, amén. Pero muchas veces es porque no hay un consejo del Padre, o muchas veces es porque no nos abrimos a recibir un consejo de nuestro Padre, que fue lo que pasó en mi persona. Por eso yo crecí de esa manera. Por eso yo empecé a liderar una pandilla en aquel tiempo. Yo tenía un grupo de personas a las cuales yo movía. ¿Sí? Y es algo sorprendente. Allá en el año de 1989, 1995, más o menos era el rango donde yo estaba al frente de esa pandilla, donde traía un grupo de personas. ¿Sí? Hacíamos maldades, la gente nos miraba, la gente nos tenía miedo, la gente miraba en la esquina a aquellas personas y tenían temor, tenían miedo, no querían pasar por donde estaban nosotros, por lo que nosotros dábamos o decíamos a aquellas personas, porque muchas veces éramos irrespetuosos con aquella gente, porque muchas veces les quitábamos las pertenencias. Esa fue en la sociedad en la cual yo me formé, en la cual yo crecí, mi hermano. A la edad de 18 años me casé con una persona, enamorado. Me casé con esa mujer muy hermosa, con esa mujer muy linda de aquel barrio. Yo siempre le decía una cosa: ¿sabes qué? Tú eres la mujer más hermosa. ¿Sí? Y tuvimos una relación, tuvimos un noviazgo, tuvimos una relación matrimonial, nos casamos, de ahí surgieron 3 hijos. Ahorita me acompaña mi hija Chiri, que aquí está presente. Ahorita va a pasar a dar unas palabras también. ¿Sí? Como todo matrimonio, tuvimos problemas, tuvimos detalles. Porque cuando hay un matrimonio que no es cristiano, cuando hay un matrimonio que no entra Jesucristo en medio, como ese tercer cordón, siempre suceden problemas, siempre suceden circunstancias difíciles, siempre suceden problemas. Y vienes arrastrando sobre tus lomos una raíz de amargura por tu pasado, por tu juventud, por tu niñez, porque nunca te sentaste a platicar con tus padres y vienes arrastrando eso. Un consejo no te abres a recibirlo. Y por eso pasa eso en la vida de las personas. ¿Amén? Porque Jesucristo no es el centro de la relación. Al poquito tiempo, pasó el tiempo, ¿sí? Empezamos a tener más dificultades, más problemas. Y cuando tenía la edad de 34 años, fui procesado judicialmente por la muerte de mi esposa. Caí al penal del Topo Chico a la edad de 34 años. Diciembre
16 del 2009, yo estaba entrando al penal del Topo Chico, procesado por el homicidio calificado, procesado por haberle quitado la vida a mi esposa, aquella mujer que yo amaba, aquella mujer que yo quería de gran manera. ¿Sí? No me siento orgulloso, le decía yo a la gente, pero también sé reconocer cuando uno comete errores. Y muchas veces nosotros mismos no dejamos entrar la bendición a nuestro hogar. Muchas veces nosotros somos los que cerramos las puertas a la bendición en el hogar. Y eso fue lo que pasó con mi vida, con mi persona. Cuando yo llegué al penal del Topo Chico, yo entré como toda persona entra a ese lugar, con miedo, con temor, con el sentir de decir, ¿sabes qué? Yo me quiero quitar la vida. Yo estaba separado de mis hijos. Yo no podía ver a mis hijos. La autoridad no me permitía el mirar a mis hijos. La autoridad no me dejaba acercarme a mis hijos, ni siquiera mandarles un recado, ni siquiera decirles, ¿sabes qué? Los amo de gran manera. Ni siquiera decirles, ¿sabes qué? Perdónenme porque lo que cometí y por lo que hice. La autoridad me restringía el acercamiento hacia ellos. Estuve orándole a Dios cuando caí a los pies de Cristo. Estuve pidiéndole a Dios. En aquel tiempo Dios utilizó a una persona para acercarme a los pies de Cristo. En aquel tiempo una persona que cayó allí al penal, él se acercó a Cristo y me dice, ¿sabes qué? Pablo, yo te quiero llevar para que veas lo que pasa en la iglesia, para que veas lo que sucede en la iglesia, para que veas que en la iglesia el Señor te puede quitar la amargura que tú tienes en tu corazón, el pesar que tú tienes en tu corazón. Le dice, ¿sabes qué? A mí tal vez nadie me puede quitar esto que yo siento, esta amargura que yo siento, este sentir que hay en mi vida, tal vez nadie me pueda ayudar. Pero ese era el pensamiento que yo tenía. Ese era el pensamiento que mi persona, que mi razonamiento sentía en ese momento. Yo tal vez no comprendía lo que Dios quería con mi vida. Yo tal vez no comprendía de qué manera Dios quería obrar o qué es lo que estaba utilizando el Señor en ese momento. Llega mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un convenio contigo. Yo quiero hacer un trato contigo. Yo quiero regalarte una Biblia y quiero que la empieces a leer. Quiero que empieces a leer la Biblia. Y si tú me dices lo que has leído el domingo que yo venga, te voy a dejar 200 pesos para que tú gastes. ¿Sabes qué era lo que hacía yo? Me ponía a leer la Biblia y le empezaba a compartir a ella lo que había leído. Empezaba a decirle, ¿sabes qué? Fíjate que leí acerca de esto y acerca de aquello. Y mi hermana me dejaba los 200 pesos. Volvía nuevamente el siguiente domingo y de la misma manera lo hacía. Al siguiente domingo volví a hacer lo mismo y mi hermana me dejaba otra vez 200 pesos. Al cuarto domingo volví a hacer lo mismo, pero mi hermana ya no me dejó dinero, porque solamente era un plan que Dios estaba utilizando para llevarme a sus pies. Solamente era algo que Dios estaba utilizando para buscar mi vida. Muchas veces no comprendemos lo que Dios quiere hacer. Muchas veces no comprendemos cómo Dios nos está buscando y de qué manera utiliza Dios las circunstancias. Muchas veces en lugar de abrirnos, en lugar de ir a los pies de Jesucristo, muchas veces nos enraizamos una raíz de amargura en nuestro corazón. Muchas veces sentimos que el sol ya no nos calienta. Pero es por lo mismo que está pasando en nuestras vidas. Es por lo mismo que no abrimos nuestro corazón a Jesucristo. En ese momento yo le dije a aquella persona, ¿sabes qué? Yo quiero ir a los pies de Cristo. Yo quiero ir a conocer ese Cristo que tú predicas. Y en ese momento él me llevó allí al penal del Topo Chico. Estaban los hermanos en el Teatro Sigma. Y recuerdo yo que cuando yo entré a ese lugar, yo sentía algo diferente. Yo sentía algo diferente en mi persona. Yo sentía un escalofrío sobre mi cuerpo. Mi piel se estremecía. Y recuerdo yo que yo solamente, cuando ellos estaban cantando los cantos de adoración, yo solamente levanté mis manos y dije, ¿sabes qué, Señor? Perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que cometí. Perdóname porque yo no soy nadie para quitarle la vida. Perdóname por el error tan grande que yo cometí. Y recuerdo que yo caí al piso. Recuerdo que yo solamente estaba de rodillas delante de Él y pidiéndole que me perdonara, que me limpiara con su sangre preciosa. ¿Sabes qué, Señor? Yo no soy nadie para quitarle la vida. Yo te pido que tú me perdones, Señor. Que tú seas propicio a mí, como dijo aquella persona, aquel publicano. Yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Empecé a caminar con mi Cristo. Desde ese momento empezó una transformación en mi vida. Desde ese momento empecé a caminar de una manera diferente, con un pensamiento diferente. Desde ese momento le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero poner la mirada en ti. Hoy quiero buscar tu rostro. Hoy quiero buscar tu presencia.
¿Sabes qué? Tal vez no sé predicar, tal vez no sé compartir, tal vez no sé hacer nada en la iglesia, pero hoy me quiero poner en tus manos como un instrumento. Hoy quiero que tú me ayudes a ser alguien. Así como la oración que hizo mi madre, así como la oración que hizo aquella sierva por mí, aquella varona que te pidió que yo fuera alguien grande en tu reino, Señor. Hoy lo quiero hacer, pero que no sea mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y empecé yo a meterme a estudiar en la Iglesia Vida en Cristo, ahí en el penal. A mis pastores, a mi hermano Javier Leal, que Dios lo tenga en su santo reino, a mi hermana Nora, que Dios me la bendiga donde quiera que esté, que fueron instrumentos, fueron los pastores que me discipularon en ese lugar, fueron los pastores que me enseñaron a predicar, a compartir. A mi hermano Antonio Salazar, que fue uno de los maestros que Dios utilizó para instruirme en el camino de Dios, para decirme, ¿sabes qué, Santana? Sí se puede. ¿Sabes qué? Es momento de levantar. Cuando tú dices que no puedes, es porque sí se puede. Cuando tú piensas que no vas a predicar al frente, es porque sí lo vas a hacer. Pero no eres tú, sino es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que va a obrar en la vida de aquella persona. Esa fue la instrucción que me inculcó mi hermano Antonio Salazar. Yo recuerdo que yo empecé a ser discipulado por él. Yo recuerdo que él me empezó a enseñar y me empezó a dar ese ánimo. Yo recuerdo la primera vez que me paré a predicar en un púlpito. Tardé 7 minutos en compartir un sermón. Tardé 7 minutos en compartir un pan diario. Yo no podía ver a la gente al rostro. Yo no podía ver a las personas porque yo me sentía mal. Yo decía, ¿sabes qué? No sirvo para predicar. Y muchas veces el enemigo taladraba sobre mi mente y me dice, ¿sabes qué, Santana? Eres un inútil, no sirves para nada. Eres una persona que no sabes predicar. Eres una persona que nunca te has parado al frente. ¿Y por qué hoy dices que vas a ser un predicador? Una persona que va a impactar vidas. Por 3 días el enemigo estuvo taladrando en mi mente. Por 3 días el enemigo me estuvo diciendo que yo era un inútil, que no servía para nadie, que era un tartamudo. Pero en un momento llegó una palabra de Dios y me dice, ¿sabes qué? No escondas lo que yo te he dado. ¿Sabes qué? No escondas lo que yo he puesto sobre tu vida. No escondas la gracia que yo he puesto sobre ti. Recuerdo yo que me levanté de la cama y fui con el pastor y le dije, ¿sabe qué, hermano? Hoy quiero empezar a instruirme. Hoy quiero que usted me enseñe a predicar y a compartir la palabra de Dios. Y recuerdo que el hermano me dijo, es lo que quería escuchar de ti. Y empecé a predicar y hoy me apasiono por Jesucristo, mi hermano. Hoy me apasiono por predicar a Jesucristo. Hoy me apasiono por compartir la palabra de Dios. Si usted pudiera o tuviera un familiar en el penal de Topo Chico, que estuvo en el penal de Topo Chico, usted puede preguntar por aquella persona que ministraba en las filas del rancho, por aquella persona que ministraba en los comedores donde se juntaba la familia. Va a ver que yo era esa persona que ministraba en ese lugar. Pero yo me apasionaba por Jesucristo. Yo le decía al hermano Antonio, ¿sabes qué? A mí no me gusta mucho trabajar en la iglesia. Me gusta más trabajar en el campo, en la evangelización, en llevar un folleto, en decirle a la persona que Cristo lo ama, en decirle a aquella persona que Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Era mi pasión el ir y llevar un folleto. La gente nos veía parados en el comedor y predicábamos el evangelio. Había mucha gente que nos ignoraba. Había mucha gente que recibía la palabra de Dios. Había mucha gente que nos extendía sus manos y nos daba un taco. Nos daba un taco de barbacoa. Pero era algo muy hermoso, mi hermano. Es algo muy hermoso el trabajar para nuestro Dios. Pasamos circunstancias difíciles. Sí las pasamos, mi hermano. Pasamos más de 20 motines en ese lugar. En ese penal del Topo Chico pasamos más de 20 motines. Hace poquito me encontré una persona que caminó juntamente conmigo y él decía, hermano, ¿cuántos motines ha pasado usted? Le digo, pues ya perdí hasta la cuenta. Y él me dice, ¿sabes qué? Yo he contado 19 motines hasta aquí, hasta este momento. Y todavía nos faltó el último, el de marzo del 2019. Más de 20 motines pasamos en ese lugar. Pero siempre la mano de Dios estuvo cubriendo nuestras vidas. Si tú me preguntas cuántos hermanos tocaban en un motín, yo te voy a decir que ningún hermano era tocado en un motín. ¿Pero por qué? ¿Por qué a los hermanos no los tocaban? ¿Por qué a los hermanos no les pasaba nada? ¿Por qué a los hermanos siempre había una cobertura sobre ellos? Porque le creían a la palabra de Dios. Inclusive yo te puedo hablar del motín más grande que hubo, que hizo resonancia a nivel mundial. Ese motín de los 49 en el penal de Topo Chico. Yo te puedo decir lo que pasó, qué fue lo que viví yo allá adentro. ¿Por qué? Porque donde quiera que veía muertos, gente tirada. Por donde quiera había rastros de sangre.
Recuerdo que aquel 10 de febrero del 2016 era un día cuando se iniciaba la cuaresma. Recuerdo que andaba el sacerdote poniendo la cruz que ponían en la frente. Y recuerdo que yo vi al sacerdote. Recuerdo que llegó conmigo allí al lugar donde yo vivía, donde yo dormía, donde yo descansaba. Y me dice, ¿quieres ceniza? Le dije, no, gracias. Cuando él termina de hacer su labor, ese día, 10 de febrero del 2016, a las 11 de la noche, empezó el motín en lo más fuerte, mi hermano. Recuerdo yo que estaba dormido y me levantaron. Me dijeron, ¿sabe qué, hermano? Levántese porque esto ya se hizo fuerte. Yo recuerdo que abrí la ventana y veía cómo la gente traía fierros, traía palas, traía piedras y empezaron a dañarse unos a otros. Recuerdo que llegó una persona y me dijo, hermano, bájese de aquí porque ya van a venir a prender este ambulatorio. Y recuerdo que yo agarré mis cosas y me bajé de ese lugar. Recuerdo que yo agarré las cosas y dije, ¿sabes qué? Pues vamos a bajarnos. Y empezamos a transitar el penal del Topo Chico cuando estaba lo más recio del motín. Vi mucha gente tirada, vi mucha gente como las mataban ahí en ese momento. Y un día me preguntó una persona, hermano, ¿y no quedó trastornado de todo lo que miró? Para la gloria de Dios, no quedamos trastornados, mi hermano. Pero sí hubo una vivencia muy fea allí dentro, mi hermano. Que yo siempre le digo a las personas, yo no se la deseo ni a mi peor enemigo el vivir lo que yo viví, el caminar donde yo caminé. Porque caminamos, vivimos, tuvimos vivencias dentro del penal muy fuertes. También tuvimos vivencias muy bonitas, como la predicación de la palabra, el apasionarme por los penales, porque yo sé que allí yo conocí a Jesucristo y yo sé que de allí hay mucha gente que verdaderamente alaba a Cristo. Yo le digo a la iglesia donde yo me reúno, si ustedes alabaran a Cristo como se alaba allá dentro del penal, fuera cosa diferente, mi hermano. Ahí donde el ladrón, el homicida, el secuestrador se humilla delante de Dios con todo su corazón y derrama su corazón. Suceden cosas diferentes. La presencia de Dios desciende de una manera hermosa, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque se derrama el corazón delante de Dios. Porque aquella persona que mucho se le perdona, mucho ama, mi hermano. Esa es la diferencia. Y eso es lo más hermoso y lo más sabroso de esos lugares. Por eso a mí cuando me invitan a predicar, yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero ir a predicar a esos lugares. Hoy en la mañana estuvimos en unas casas de rehabilitación y también les compartía lo mismo a las personas. Le digo, ¿sabes qué? Casi me aventé 13 años en ese lugar, privado de mi libertad. Cuando yo caí a los pies de Cristo, mi pensamiento empezó a cambiar. Ya no veía yo un penal, ya no veía un lugar donde yo buscaba un lugar para colgarme. Yo lo que volteaba a ver y veía siempre era que era una escuela para mí. Era una escuela donde Dios me enseñaba a depender plenamente de Él, a buscar su rostro de rodillas delante de Él, a reconocer que no hay mayor lugar que estar a los pies de Jesucristo, a valorar una relación con mi familia, a valorar una relación con mis hermanos, a valorar una relación con los amigos, porque ahí es diferente, mi hermano. Allí en un lugar de esos es muy diferente. La gente entra en un proceso muy diferente. Y hoy le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo todavía en esos lugares. Si usted me pregunta por las áreas que hubo en el penal del Topo Chico, yo se las puedo compartir. Si usted me pregunta por cada uno de los ambulatorios que hubo allí, yo le puedo decir. Usted me pregunta por Apodaca, también conocí a Apodaca y también puedo decirle dónde estábamos ministrando, dónde llegamos y dónde Dios empezó a abrir puertas en ese lugar. Cuando llegamos al penal de Apodaca, cuando cerraron el Topo Chico, yo recuerdo que llegamos allí a Apodaca y la gente se empezó a alebrestar porque llevamos los del Topo Chico, porque no querían a los del penal del Topo Chico y la gente se empezó a alebrestar. Recuerdo que llegamos a un lugar que se llama Centro de Observación y Conducta y la gente nos miraba de una manera diferente. La gente empezó a preguntar, ¿vienen en son de paz o vienen en son de guerra? Le digo, ¿sabes qué? Nosotros venimos en el nombre de Jesucristo. Nosotros venimos solamente a trabajar en el reino de los cielos, a extender el reino de los cielos. Y recuerdo que había una persona ahí en ese lugar encargada y yo recuerdo que yo le pedía permiso para hacer servicios. Recuerdo que yo le decía a la persona que estaba encargada ahí, ¿sabes qué? Quiero que me des permiso de compartir la palabra, de traer el mensaje de mi Señor, de compartirle a las personas de la palabra de Dios.
Y me dicen las personas, ¿sabes qué? Tienes libertad para compartir la palabra de Dios. Lo que Dios hace en un lugar como ese, lo que Dios hace en tierra árida, mi hermano, amén, donde tal vez la gente piensa que no hay fruto, donde tal vez las personas piensan o miran esos lugares como un lugar donde está lo peor de la sociedad, la escoria de la sociedad, aquella persona que fue desechada. Pero déjame decirte una cosa, que ahí en esos lugares también se alaba a Cristo, mi hermano. Y todavía hasta la fecha hay un lugar que se predica a Cristo en ese lugar. Hay lugares donde se alaba la grandeza de nuestro Señor, la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay lugares de esos ahí adentro. Y esto es algo bien hermoso, mi hermano. Eso es lo que yo te vengo a transmitir. Que tú valores lo que hoy tienes, lo que hoy Dios te ha dado. Valóralo, mi hermano. Valora lo que tienes hasta ahorita y lo que Dios te va a dar aún, mi hermano. Porque no siempre vamos a estar sentados en una silla. Va a haber momentos en que vamos a predicar. Va a haber momentos en que vamos a transmitir el mensaje. Va a haber momentos en que vamos a transmitirle a la persona y decirle lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi persona, como lo estamos haciendo hasta ahorita, mi hermano. Amén. Había una persona que me dijo, hermano, para que usted salga de este lugar, tiene que haber un milagro. Si el hombre le dio 28 años, 6 meses en la primera sentencia, y en la segunda instancia le quedó en 25 años, 3 días. Está bien tremendo para que usted se vaya. Usted viene confeso, usted viene con el dedo bien puesto, como se dice, usted viene señalado. Está bien tremendo para que usted se vaya. Pues déjame decirte una cosa, le decía yo a esa persona, déjame decirte una cosa. Si yo trabajo para aquel que hace los milagros, imagínate cuál es la convicción que yo tengo. Imagínate si no podré recibir un milagro de parte de mi Señor. Imagínate si Dios ya me ha abierto las puertas. Y me decían, hermano, ¿y por qué no se ha ido? ¿Por qué no se ha ido a este lugar? Digo, porque Dios quiere que siga predicando el evangelio en este lugar. Porque Dios quiere que siga discipulando personas en este lugar. Porque Dios quiere que siga trabajando en este lugar. Aún recuerdo cuando mi familia iba a verme, mis hermanas iban y me miraban y me dicen, ¿sabes qué? Yo veo que tú te sientes bien contento en ese lugar. Yo veo que tú te sientes bien tranquilo en ese lugar. Aún a pesar de lo que se dice allá afuera, aún a pesar de lo que se habla allá afuera y de lo que se dice que está pasando aquí adentro, tú te sientes bien tranquilo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿No te quieres ir para la casa? ¿No quieres dejar este lugar? Digo, es que este lugar yo lo siento como un lugar de bendición. Un lugar donde el alfarero está trabajando sobre mi vida, sobre mi persona. Un lugar donde yo he venido a tocar fondo. Un lugar donde yo he venido a reconocer la grandeza de mi Señor y a reconocer que no hay mayor lugar que estar a sus pies. Un lugar donde yo digo, ¿sabes qué? Para mí es una bendición ese lugar, porque allí abrí mi corazón a Jesucristo. Ahí me enamoré de Jesucristo realmente. Y eso es lo más hermoso, mi hermano. No es el proceso que llevemos. Yo le decía a la gente, no es el tiempo que te haya dado el hombre. El hombre te puede dar más que 1000 palabras. Pero te voy a decir una cosa, la última palabra la da nuestro Señor Jesucristo. Y en esa palabra yo me amparo. El hombre me dio 25 años. Yo pienso que mi Señor me las va a abrir antes de tiempo, las puertas, para poder salir y predicar el evangelio, para poder salir y compartir la palabra de Dios. Antes de que nos cambiaran, recuerdo yo que hubo un motín grande. Y recuerdo yo que entraron algunos oficiales. Me quebraron mi pierna, me brincaron sobre mi pierna, me quebraron la pierna, desfallecí un momento. Me dice la gente que estuve muerto un tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa, que muchas veces comprendemos los ataques que el enemigo hace, de qué manera el enemigo obra, de qué manera el enemigo utiliza personas para dañarte. Cuando tienes un ministerio en tu vida, el enemigo trata de truncar ese ministerio y ese plan que Dios tiene sobre tu vida. Pero déjame decirte una cosa, que no lo va a poder lograr. Te puede parar un tiempo, pero no va a lograr truncar la obra de nuestro Dios. Y más cuando tú aprendes a permanecer de rodillas delante de Él. Me volvió a querer tumbar el enemigo. Hubo una persona que quiso hacerme brujería, me quiso llevar a la muerte. Iba mi hermana y me dice, ¿sabes qué? Alguien te está trabajando, alguien te quiere ver muerto, alguien no le caes de aquí del penal y te quiere ver muerto, te quiere quitar del medio porque le estás estorbando.
porque estás cumpliendo con una labor en este lugar, porque estás trabajando para Dios, pero alguien te quiere quitar de en medio. Y recuerdo yo que caí al hospital universitario, llegué a aquel lugar, me internaron 28 días bien grave, se me había desprendido una piedra de la vesícula y había tapado la vía biliar. Decía el doctor, le decía a mi hijo, esta operación es riesgosa, esta operación tu padre puede quedar allí. Recuerdo yo que mi hijo Pablo empezaba a preguntar y a cuestionar, y me decía, ¿sabes qué, papá? Pues me dicen que es riesgosa esta operación, me dicen que es riesgosa lo que te van a hacer, porque tienes que explorar la vía biliar, te van a quitar la vesícula, te la van a extraer. Yo le decía, mi hijo, si Dios me ha guardado de muchas cosas, ¿tú crees que no me va a guardar de esto? ¿Tú crees que no me va a sacar de esta posición en la cual estoy? El Señor no me va a dejar tirado en esta cama, el Señor me va a levantar. Inclusive las personas, los oficiales, cuando llegaban, que tenía custodia allí, me preguntaban, ¿te sientes a gusto en este lugar? Le dice, ¿sabes qué? No me siento a gusto en este lugar. ¿Por qué estás afuera del penal? Sí, pero no me siento a gusto en este lugar. Yo prefiero estar en el penal predicando el evangelio. Prefiero estar en el penal compartiendo la palabra de Dios, llevándole la palabra a aquellas personas. Y el Señor me envía una palabra y me dice, ¿dónde está aquella persona que fortalecía las manos de los débiles con su palabra? ¿Dónde está aquella persona que fortalecía las piernas de aquellas personas que temblaban? Y ahora, cuanto la palabra ha llegado a tu vida, cuanto la prueba ha llegado a tu vida, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te atemorizas? ¿No es tu temor, tu confianza, Jehová? Esa palabra llegaba a mi mente. Me dice, ¿sabes qué? Es momento de levantar. Y recuerdo yo, estando en ese hospital, el Señor me liberó de esa atadura que me estaban haciendo, de ese daño que me estaba haciendo. Tengo una hermana que es pastora y ella da testimonio de lo que vivió cuando ella miró la liberación que Dios me hizo en ese lugar. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere quitar de en medio. El enemigo no quiere que trabajemos. El enemigo no quiere que seamos utilizados. El enemigo quiere truncar nuestras vidas, pero no se va a poder, porque hay un respaldo bien grande de parte de Dios hacia nuestras vidas. Y la obra que Él ha empezado en nuestras vidas, no va a haber quien la pueda truncar. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Así es que reciba esa convicción de parte de Dios. Amén. Es algo muy hermoso, mi hermano, cuando uno se apasiona por Jesucristo, cuando uno vive esa pasión. Es algo muy hermoso cuando uno no se cansa de predicar de Jesucristo. Cuando uno vivió lo que uno ha vivido, mi hermano. Yo viví muchas cosas muy, muy tremendas en ese lugar, pero lo más hermoso es lo que pasó con mi hija. Lo más hermoso es lo que pasó con ella. Cuando yo caí a ese lugar, duré mucho tiempo sin verla, sin verlos a mis hijos. Pero hay una frase que yo le dije al Señor. Le dije, yo con mis hijos o sin mis hijos, yo te voy a buscar, Señor. Yo con mis hijos o sin mis hijos, yo voy a glorificar tu nombre, Señor. ¿Sí? Al poquito tiempo, me manda mi hijo el mayor decirme, ¿sabes qué, papá? Quiero verte, quiero platicar contigo, quiero conversar contigo. ¿Me puedes recibir? Quiero verte. Y recuerdo yo que le dije, ¿sabes qué? Dile que venga. Dile a mi hijo que quiera que venga, que quiero verlo. Y recuerdo yo que cuando él llega al penal, recuerdo que paso corriendo y abrazo a mi hijo. Y toda la gente empezó a mirar algo diferente. ¿Por qué? Porque empezamos a llorar los dos. Y recuerdo yo que le dije a mi hijo, ¿sabes qué, mi hijo? Perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname por lo que hice, por lo que cometí. Y nos abrazamos. Lloramos los dos grandemente. Íbamos abrazados los dos desde la entrada del penal hasta donde estaba la iglesia. Nos fuimos abrazados. Y la gente nos veía de una manera diferente. La gente veía algo diferente en nosotros. Pero es lo que Dios hace, mi hermano. Cuando uno aprende a poner su confianza en el Creador, en el Todopoderoso. Amén. Eso es lo que Dios hace. Cuando uno dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a buscar a ti solamente. A mí no me interesa lo que pase a mi alrededor, pero yo te voy a buscar a ti. Y siempre voy a testificar de lo que tú has hecho tan grande con mi vida. Salimos el 29 de septiembre
el año pasado, salimos apenas del penal. Y me da mucha alegría el poder estar acá afuera, el convivir, el platicar, el mirar las caras de mis compañeros. Tal vez como en aquel tiempo Jesucristo mandó un endemoniado gadareno a dar las buenas nuevas a aquellas personas. Hoy cuando llego a la colonia, al barrio donde me vio crecer, la gente tal vez esconde las mecedoras, esconde lo que está afuera y dice, ¿sabes qué? Échale candado al carro, ponle una cadena a la batería porque este tremendo se las va a llevar. Pero cuando llego y me miran con la Biblia, hoy es algo diferente, mi hermano. Cuando miran que estoy predicando el evangelio, cuando miran que levanto la bandera de Jesucristo en todo lo alto, es algo diferente. Cuando me miran predicando la palabra de Dios en las plazas, es algo diferente, mi hermano, porque es lo que Dios hace, mi hermano. Pero ¿qué tiene que pasar en nuestras vidas? El apasionarnos por Jesucristo, el no cansarnos de predicar. Si nosotros callamos, ¿qué va a pasar? Las piedras van a hablar, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo los religiosos le dijeron a Jesús, dile a tus discípulos que callen. Ciertamente si ellos callaran, las piedras van a hablar, dijo Jesucristo. Así es que yo lo exhorto a que no deje de hablar de Jesucristo, a que día con día hable de Él y le exprese a la gente lo que ha hecho con su vida, de dónde Dios lo ha levantado. A mí me levantó del polvo y del muladar, mi hermano, y hoy me ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Amén. Yo quiero pasar a mi hija Chiri para que ella pueda dar unas pequeñas palabras, para que ella pueda compartir algo de lo que pasó en su vida en ese lugar también. Es parte del testimonio, es parte del testimonio fuerte que Dios ha hecho con nosotros. Hoy quería traer a mi hijo Pablo también, pero no pudo venir, pero ella está aquí presente y yo quisiera que ella compartiera algo para que usted la escuchara también. Primero que nada, buenas noches, Dios les bendiga. Mi nombre es Atsiri. Yo quiero compartirles un poco de mi testimonio. Miren, a la edad de 6, 7, 8 años, que es cuando los niños comenzamos a estar como que más despiertos en lo que sucede en nuestras vidas, yo veía en mi casa problemas, discusiones, veía cómo mis papás a veces peleaban, discutían. A la edad de 8 años fue cuando pasó esta situación un tanto complicada, un tanto difícil. Yo perdí a mi mamá y al mismo tiempo me separaron de mi papá. Amén. Él tenía que cumplir con esta condena que la ley le había impuesto ante este delito que se había cometido. En ese momento, les comento, yo me quedé sin mi mamá, me quedé sin mi papá, viví con mis abuelitos y aún sigo viviendo con ellos, pero fue un proceso un tanto complicado. ¿Por qué? Porque era una niña de 8 años que ya no tenía a quién dirigirse o con la confianza de dirigirse a una madre, ¿sí? Porque yo ya no la tenía. A la edad de 12 años aproximadamente pasé por un proceso de ansiedad, de depresión, que muy pocas personas se enteraron, aún las personas que vivían conmigo desconocían de esa situación. Recuerdo que en una ocasión en la que mi mente, mi corazón ya no podían con todas las tormentas que había en mi cabeza, recuerdo que me encerré a un cuarto, vi una clavija muy larga y lo único que pasaba por mi mente era enredarla en mi cuello para quitarme la vida. Recuerdo que me acerqué a esa clavija, la tomé, la enredé en mi cuello y comencé a estirarla. Comencé a estirarla y solamente comenzaba a sentir cómo mi cuerpo comenzaba a debilitarse hasta que algo me decía que no lo hiciera. Y yo creo y confío que desde ese momento Dios ya estaba tomando mi vida. Aún desde antes, Él ya estaba tomando el control de mi vida. Amén. Yo recuerdo que en ese momento solté la clavija, solamente me asusté y empecé a llorar. Y poco a poco Dios fue tratando con mi vida, hasta en una ocasión que mis tías comenzaron a acercarse a nosotros y me decían, tu papá quiere verte. En ese tiempo yo estaba acudiendo a una iglesia, ya que una prima mía me había invitado. Y no sé si usted lo recuerde, pero yo le mandaba cartas con versículos bíblicos. Y él me respondía con cartas y más versículos bíblicos. Y así estuvimos hablando por un tiempo. Hasta una ocasión en la que mi tía me invitó y me dijo, tu papá quiere verte. Tu papá quiere hablar contigo. Yo recuerdo que pensé mucho en la decisión hasta que acepté. Me acuerdo que era un día entre semana. En esa ocasión solamente iba a poder verlo unos minutitos y a través de unas rejitas. No iba a poder abrazarlo, no iba a poder convivir con él directamente. Solo recuerdo que al llegar al penal yo estaba confundida.
yo decía, ¿estaré haciendo lo correcto? Tenía miedo. Yo decía, ¿y si realmente me encuentro la misma persona que hace años dejé de ver? Si realmente mi papá sigue siendo la misma persona que era antes, esa persona que quizás era problemática, que quizás creaba un conflicto en la casa. Y yo recuerdo que entraba a ese lugar y yo decía, no sé si estoy haciendo lo correcto. Quizás estoy defraudando a mi familia al venir a ver a la persona que le quitó la vida a mi madre. Y yo recuerdo que caminaba por ese penal y mi mente seguía con lo mismo. ¿Estás haciendo lo correcto o no estás haciendo lo correcto? Yo recuerdo que llegué a la barandilla, que es como comúnmente se le conoce, y me senté y yo solamente estaba volteando hacia el piso. Y luego pasaba una persona y volteaba a verla y yo, ¿ese será mi papá? Era una persona así con vestimenta un poco, por así decirlo, como de cholo. Y yo decía, ¿ese será mi papá? Y mi tía me decía, no, no es él. Ahorita vas a ver quién es tu papá. Y luego yo volteaba y veía a la misma persona y yo, ¿ese será mi papá? No, espérate, ahorita viene tu papá. Yo solamente recuerdo que estaba volteando al piso cuando vi que alguien se paró enfrente de mí y me dijo, mi princesa. En ese momento volteo y veía una persona completamente diferente, hermano. Una persona completamente diferente. Ahora lo veía con camisa de cuadros, con pantalón de vestir, con el pelo corto. Y yo decía, él no es mi papá. Y mi tía me decía, él es tu papá. En ese momento comenzamos a conversar, comenzamos a platicar, a ponernos al corriente con lo que sucedía en nuestra vida. Y poco a poco estaba en mí ese deseo de querer entrar a verlo para abrazarlo. Yo recuerdo que la primera vez que yo entré al penal hasta adentro como visita en un fin de semana, yo recuerdo que entré a una iglesia y estaba el pastor en la entrada y me decía, allá está tu papá. ¿Y saben dónde me encontré a mi papá? En el púlpito, predicando. Y yo recuerdo que el hermano Antonio Salazar, él que fue el pastor de mi papá, me abrazaba y me decía, yo soy el mejor amigo de tu papá. Yo he visto el cambio que Dios ha hecho en la vida de tu padre. Déjame decirte que no es la misma persona que viste hace tiempo. Y poco a poco, conforme fui tratando a mi padre, me fui dando cuenta del cambio que Dios había hecho en su vida. Amén. Y esa fue la manera en que Dios habló a mi corazón. A través del cambio que Dios había hecho en la vida de mi padre, fue la manera en que Dios me atrajo a sus pies. ¿Sí? Yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador justo en el penal del Topo Chico, justo enfrente del teatro Sigma. Justo enfrente del teatro Sigma fue donde yo acepté a Cristo como mi único Señor y Salvador. Amén. Fue un proceso un tanto complicado porque aún la gente me decía, ¿vas a ver a tu papá? ¿Por qué vas a verlo? ¿No te duele lo que le hizo a tu madre? ¿No te duele lo que hizo en un pasado? Pero en mi mente solamente decía, es una persona diferente. Es una persona diferente, ya no es la misma persona que yo conocía hace años. Amén. Fue en el penal del Topo Chico donde yo comencé a dar mis primeros pasos como hija de Dios. Ahí fue la primera vez que dirigí un culto, la primera vez que prediqué, la primera vez que sentí la presencia de Dios fue en ese lugar. Y créanme que ese lugar es un lugar especial para mí. Cuando a mí me dieron la noticia que iban a derrumbar ese lugar, yo decía, no, ¿por qué? ¿Por qué lo van a derrumbar? Si para mí es un lugar especial. Y me decían, Atsiri, aquí han muerto personas, aquí han matado gente, aquí es un lugar de maldad. Pero yo decía, aquí es mi lugar, el lugar donde yo conocí al amor de mi vida, el lugar donde yo conocí a mi Cristo, a mi Dios, aquel Dios que cambia corazones, aquel Dios que restaura las vidas. Ahí fue donde yo conocí realmente el amor. Y yo decía, este lugar es especial para mí, este lugar no lo pueden derrumbar porque aquí conocí a mi Dios. Créanme que aún cuando lo derrumbaron yo lloraba, yo decía, Dios, es un lugar especial para mí, aquí yo te conocí, aquí yo te sentí. Pero también era un lugar a lo mejor en el que había muchas otras cosas y por diferentes situaciones tenía que ser demolido. Pero para mí era un lugar especial. Y fue así como yo conocí a Dios en ese lugar. Posterior a ello seguimos caminando con Cristo. Ha habido pruebas, ha habido luchas, ha habido momentos de dificultad.
pero hemos seguido firmes. Amén. Hemos seguido firmes. Quizás ha habido una que otra caída, pero Dios nos ha levantado. Y el día de hoy yo quiero invitarlos a ustedes, no importando cuál sea la situación que estén atravesando, el proceso que estén enfrentando, créanme que así como Dios cambió la vida de mi padre, así como Dios restauró nuestra relación, así como Dios nos rescató, así mismo lo va a hacer con cada uno de ustedes. Amén. Y miren, la gente realmente se sorprende de la relación que podamos tener mi padre y yo. ¿Sí? A lo mejor para muchos sería como que, pues, después de lo que hizo, ¿cómo va a estar cerca de él? Hoy les puedo decir con seguridad que este hombre que ven aquí es mi mejor amigo. Que este hombre que ven aquí es mi mejor amigo. Que conoce aún mis secretos, al cual aún le tengo confianza para contarle lo que me sucede y sigo escuchando sus consejos. Quizás para el mundo es difícil decir cómo pueden ser amigos después de lo que pasó, pero este hombre ha sido transformado por Dios. Y a través de esa transformación, Dios me habló a mí y el día de hoy estamos aquí sirviéndole, ¿sí? Aún a donde va él a predicar, yo lo acompaño. Aún cuando me toca a mí compartir la palabra, él me acompaña. Oramos el uno por el otro y seguimos creciendo para la honra y para la gloria de Dios. Amén. Quizás por un tiempo me quedé sin padre y sin madre, pero Dios me recogió. Dios me amó y me mostró que Él nunca se había olvidado de mí, para luego restaurar la relación que hoy tengo con mi padre, para poder restaurar la relación que hoy tengo con Él. Amén. El día de hoy quiero invitarlos a que restauren su relación con su familia. Yo no sé el proceso por el cual hayan sido pasados, por el cual hayan sido o cuál sea el proceso que estén atravesando, pero lo que sí sé es que ese Dios grande y fuerte que transformó mi vida, que transformó la vida de mi padre, va a hacer un milagro en la vida de ustedes. Amén. Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y seguirá siendo el mismo por siempre. Amén. Que aquel poderoso de Israel que abrió los mares para que su pueblo pasara, el día de hoy siga abriendo caminos para que su pueblo siga caminando. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Ese es el testimonio de mi hija. Yo le decía al pastor ahorita, me daría mucho gusto que ella pudiera pasar al frente para que ella compartiera lo que ella sentía. Amén. Como ella dijo ahorita, hemos tenido una relación diferente, hemos platicado de una manera diferente, hemos convivido de una manera diferente. Ella me puede decir todo lo que pasa en su vida. Ella tiene esa confianza cuando anteriormente no la tenía conmigo, cuando anteriormente no podía ni siquiera decirme algo porque ya estaba enojado, porque ya le decía, ¿sabes qué? Vete para allá. Hoy no. Hoy tengo todo el tiempo para escucharla. ¿Pero dónde valoré eso? En los penales de aquí de Nuevo León. Ahí es donde uno aprende a valorar la relación verdadera con sus hijos. ¿Ven? Así es que tú que me estás mirando por las redes sociales, tú que me estás mirando por la radio, nos estás escuchando por la radio, déjame decirte una cosa, que solamente Dios tiene poder para hacer esto, mi hermano. Solamente Dios tiene poder para restaurar. Que todo se gana cuando estamos de rodillas delante de Él. Hoy quiero hacer una oración de fe por la gente que nos está mirando por la radio, la gente que nos está mirando a través de las redes sociales. Quiero orar por ellos. Usted me permite el orar por su vida. Hay libertad hoy para hacerlo, mi hermano. Amén. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Amén. Los que están detrás de las cámaras, ahí en las redes sociales, que nos están mirando, vamos a orar por ustedes. Pero yo quiero que usted abra su corazón y le diga a Dios que restaure esa relación. Si no ha visto cómo tener una relación con su hijo o con su hija, hoy reciba esa convicción de parte de Dios, que solamente Dios lo puede hacer. Amén. Así es que tú que estás por las redes, vamos a hacer esta oración. Cierra tus ojos y vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Señor Jesucristo, en esta hora reconozco mi condición, reconozco mis fallas delante de ti. En esta hora abro mi corazón para que tú entres, para que tú mores, para que tú llenes mi vida, para que tu Espíritu Santo sea el que dirija mi vida de hoy en adelante. En esta hora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y que en un tiempo futuro, Señor, cuando ya se pase lista, yo mi nombre feliz responderé.
En esta hora te doy las gracias por pagar el precio de mi libertad en esa cruz. En esta hora te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Te doy las gracias porque tú eres mi Dios de hoy en adelante. Y hoy quiero caminar con esa convicción, poniendo siempre la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendice grandemente. Los que nos están viendo por las redes sociales, que el Señor me los bendiga de gran manera y que el Señor obre sobre sus vidas. Que la sangre de Jesucristo sea por señal sobre cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este testimonio ha sido de edificación a tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, donde cada viernes encontrarás un nuevo testimonio impactante del poder de Dios para transformar vidas. Dios te bendiga.